Muy buenos días. El día de hoy, encontrándonos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, mi grupo y yo estaremos hablándoles un poco sobre el tema de la palabra. A grandes rasgos, la palabra es un conjunto de sonidos Llevan articulados 16 que se segundos. asocia a uno o más significados. Estos significados pueden ser léxicos, que hacen referencia a una realidad, o gramaticales, que no expresan una realidad. Saber qué va a ser la Y en Silvia que está términos hablando a gramaticales, RI. la palabra es una unidad léxica. La palabra como instrumento de poder. Introducción. La definición de la palabra como herramienta de poder en contextos sociales, políticos y culturales. La pregunta central: ¿realmente tiene poder la palabra? El poder simbólico de la palabra, como reflexión sobre cómo las palabras pueden reforzar o desafiar las estructuras de poder. El autor Pierre Bourdieu y su concepto de capital simbólico, donde el lenguaje es la forma de poder que se ejerce en las relaciones sociales. Sirve la redacción de texto para provocar un cambio social como herramienta de manipulación. Discusión sobre la dualidad de la palabra como herramienta de liberación o control. Esto lo decía el autor Michel Foucault. La palabra en la construcción del conocimiento. Pregunta: ¿cuál es la relación entre la palabra y el conocimiento? La reflexión sobre cómo la palabra se estructura y limita nuestro conocimiento en el mundo. El autor Jacques Derrida y su teoría de la desconstrucción, que cuestiona la capacidad del lenguaje para representar la realidad de manera objetiva. El propósito social de la palabra. ¿Cuál es el propósito de las palabras en el sistema social? Análisis de cómo las palabras sirven para mantener o transformar el orden social. El autor Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa, donde el lenguaje es esencial para la creación de consenso y la democracia deliberativa. La palabra en la era digital, sobre cómo la tecnología ha transformado el poder y alcance de las palabras. Las palabras en las redes sociales han influido en movimientos sociales o campañas de desinformación. Entre las conclusiones podemos resumir que los temas discutidos y la reflexión sobre la responsabilidad ética del uso de las palabras, el llamado a la reflexión crítica sobre cómo usamos las palabras en nuestra vida cotidiana y de nuestras interacciones sociales entre sí. ¿Qué es la palabra? Definir la palabra desde diferentes perspectivas, lingüística, filosófica y cultural. ¿Quién crea la palabra y cómo se crea? El proceso de información de la palabra, la etimología, la evaluación, el lenguaje. Considerar la aportación de la sociedad y la cultura en la creación de la palabra. Esto es como lo realizó una hipótesis el señor Sapir-Whorf. La importancia de la palabra en el sistema social. Se puede decir que es explorar el papel de la palabra en la comunicación y la construcción de la realidad social. Incluye ideas de autores como Pierre Bourdieu sobre el lenguaje como poder simbólico. Reflexiona sobre cómo las palabras pueden reforzar o desafiar estructuras sociales. ¿Podemos cambiar las cosas con las palabras? ¿Cómo? Analizar cómo el discurso puede influir en la realidad, cambiar percepciones y generar movimientos sociales. Considerar la retórica y el discurso político y ejemplos históricos donde las palabras han provocado cambios. En conclusión, pienso que el propósito de la palabra es reflexionar sobre los diversos fines de la palabra: comunicación, persuasión, creación de identidad, y analizar el propósito de la palabra desde un enfoque individual y social. Sí, como leíamos ahí de cómo las palabras pueden ayudar incluso a resolver conflictos o tal vez históricamente pienso yo que puede no haber ayudado hasta detener guerras o impedir guerras. El diálogo, ¿verdad? Entonces, lo primero debería ser el diálogo y nunca la guerra. Y ese es el poder de las palabras, de la manera en que yo lo entendí.